Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno estar nuevamente en la casa del Señor para exaltarle y alabarle. Ahorita cantábamos: grandes y maravillosas son sus obras. Cierto, las obras del Señor son maravillosas y a eso siempre tenemos nosotros que cantar. Muchos están en este tiempo enfermos, muchos están en este tiempo padeciendo una situación. Mi esposa pedía un clamor por nuestras familias y también por la iglesia, y vemos cómo la enfermedad nos impide realizar ciertas actividades, ¿cierto? Congregarnos, quizás trabajar. Por eso, hermanos, tenemos que orar a Dios por la sanidad de la iglesia y del pueblo. Que la enfermedad no sea un impedimento para que nosotros busquemos, caminemos y crezcamos. Amén. Quiero esta mañana compartir un mensaje, un texto, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Pero antes vamos a levantar una oración al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Te doy gracias porque nos has permitido, Señor, levantar cántico de gratitud, de exaltación. Nos has permitido, Señor, en este tiempo reposar y descansar en ti. Mi Dios, en tus manos está este tiempo, en tus manos están nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu bendita palabra, Señor, nos sustente y nos aliente. Oramos, Señor, para que ella nos edifique. Oramos, Señor, para que ella nos consuele. Oramos, Señor, para que ella cumpla el propósito por la cual, Señor, tú la has enviado. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que traigas esta mañana, Señor, de nuevo, que traigas un corazón propicio para recibir tu semilla. Y te rogamos, Dios de la gloria, que seas tú sustentándonos en todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, nos habla de un principio muy bonito. Dice la palabra, no solamente un principio, sino una responsabilidad que nosotros tenemos de hacer tesoros en el cielo. Por eso la enseñanza esta mañana se llama tesoros por hacer en el cielo. Cuando miramos la palabra del Señor, entender el plan de Dios para el hombre, pero no solamente entenderlo, sino obedecerlo y vivirlo, nos lleva a conocer una gran multitud de misterios. Hay misterios en la vida cristiana que nosotros a veces los pasamos muy suave por encima, no vivimos, no conocemos. Y cuando nosotros entendemos por la palabra y estamos dispuestos a escudriñarla, vemos que la tarea nos habla de que el hombre tiene una responsabilidad de acumular unos tesoros. La palabra dice, nosotros debemos acumular tesoros, pero nos dice cuáles son esos tesoros, pero también dice en qué lugares acumular esos tesoros. Cuando hablamos entonces de este evangelio, Mateo capítulo 6, 19, nos dice el Señor Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miramos entonces 3 versículos donde el Señor Jesucristo nos repite una palabra, tesoros, pero también nos enseña que junto con el tesoro está ligado nuestro corazón. Junto al tesoro está siempre ligado nuestro corazón. Ahora, la palabra de ninguna manera nos está diciendo que no tengamos riquezas o que no vivamos bien o que no tengamos provisión. De ninguna manera la palabra nos impide de que podamos vivir de esta manera. Pero sí la palabra es muy clara donde nos advierte: no hagáis tesoro. El Señor Jesucristo nos habla por su palabra de cómo nosotros debemos proveer para nuestra familia, cómo debemos trabajar, cómo la palabra nos dice que por medio de nuestro esfuerzo debemos ganar nuestro sudor, que cómo debemos disfrutar el pan que es producto por nuestro trabajo. Como el Señor le decía a José: mira, ahorre cierto tiempo, 7 años, porque vienen tiempos de dificultad. Como la palabra nos enseña también a depender de Dios, cómo recibimos de Él las bendiciones. Pero de ninguna manera este texto nos dice nosotros tenemos que vivir arruinados, pobres,
no trabajar por las cosas materiales. La palabra nos habla de algo mucho más importante. Cuando hablamos de este texto, primero lo que tenemos que aprender es que Dios quiere el bien para el hombre. Cuando Dios nos advierte de algunas situaciones, nos prohíbe, nos advierte, nos intenta abrir los ojos, el deseo de Dios siempre por su palabra es el querer el bien para el hombre, el bien para tu vida, para mi vida, el bien para nuestras naciones. Ahora, como primer punto de introducción, el querer el bien de Dios para el hombre, tenemos que entender que Dios nos ha prometido a nosotros cosas muy valiosas. Dios nos ha prometido a nosotros la provisión. Y esto lo podemos ver en el Salmo 132. ¿Qué tal si miramos en el Salmo 132? Una parte de la palabra donde el Señor quiere bendecirnos en ciertas áreas de nuestras vidas. Salmo 132, y vamos a leerlo desde el versículo 12. Salmo 132, desde el versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice este texto: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Y dice: aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Podemos ver aparte un resumen del bien de Dios para su pueblo y para su iglesia. Pero hay una demanda que se nos hace a cada uno de nosotros en el versículo 12, es guardar el pacto de Dios, guardar su ley y guardar su mandamiento. Si usted puede ver en resumen este versículo, mi riqueza, mi bendición proviene ¿de quién? De Dios. Él es el que nos asume, nos provee, nos llena, nos sacia de cada uno de esos bienes. Así que eso que está llevando al hombre a que cambie el pensamiento, la actitud y el principio de estar desgastando nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestra vitalidad en la cosa que perece aquí en la tierra. El Señor está diciendo algo muy práctico: sin dejar de enseñarnos que nos esforcemos y seamos valientes, sin dejar de enseñarnos que por el sudor de nuestra frente ganaremos el pan de cada día. Dios nos dice: mire, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, hay un principio, dice la palabra del Señor. Dice que nuestra generación será perdurable. Esto dice el versículo 12. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí le habla a David, aquí le habla al rey y a los reyes que caminaban conforme a la voluntad de Dios. Decía: su descendencia continuará el legado que yo quiero hacia adelante. Y ese es el deseo de Dios. Cuando Dios quiere el bien, no solamente tenemos que entender que es mi propio bien, sino el bien de mi generación y mi familia. No solamente habla de una descendencia que tenga temor de Él, sino que el versículo 13 dice que Él nos ha escogido para habitar en cada uno de nosotros. Cristo ha escogido habitar en nuestro corazón. Ahora, vemos esas atributos como bendición de Dios para nuestra vida, o solamente estamos viendo como bendición cosas materiales. Ahorita leíamos en el Evangelio: haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y ahorita vamos a entrar a esa parte del texto. Pero lo que queremos entender esta tarde es que Dios quiere mi bendición. Dios quiere la bendición para su pueblo. Dios desea bendecirte y Dios desea bendecirnos. Pero ¿cuál es la bendición que usted quiere? Ahora, ¿tú quieres que Dios habite en tu corazón? ¿Por qué entonces no
le abrimos día a día nuestras puertas. Hermanos, le hemos advertido a usted que sea muy prudente en este tiempo. Hoy muchas de las familias que deberían estar en este lugar están en su casa guardados porque les ha tocado esta enfermedad. Pero también yo quiero que seamos responsables de qué verdaderamente me impide acercarme a Dios o no. Dice la palabra del Señor entonces que Él quiere habitar con nosotros. Ahora hemos abierto las puertas de nuestro corazón, nuestra manera de pensar, toda nuestra actitud, para que Él habite con nosotros. ¿Acaso no dice la palabra que nosotros somos un templo? El templo del Espíritu Santo, y que Él quiere vivir con nosotros, quiere caminar con nosotros. ¿Acaso no le dijo a Moisés: mire, mi presencia irá contigo y te traeré paz, descanso? Hemos visto ese bien de Dios, hemos anhelado ese bien de Dios, esa paz y ese descanso, esa bendición de Dios, porque siempre hemos entendido que los tesoros son cosas materiales. No, eso no significa solamente los tesoros. La palabra nos dice no solamente en el versículo 13, sino en el 14 dice: este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Dios ha deseado estar con su pueblo. Hemos visto eso como bendición. Dios ha querido siempre estar cerca de su pueblo y que su pueblo esté cerca de Él. Mi esposa ayer compartía a los jóvenes y les decía: mire, nosotros debemos acercarnos a Dios, dice Santiago, para que Él se acerque a nosotros. Vemos cómo esto hace parte de la bendición de Dios, que Dios quiera estar con nosotros y no que Dios quiera apartar sus ojos por nuestra pobreza, negligencia, por nuestros argumentos que no son válidos delante de Él y de su justicia. El hombre siempre está en su corazón latente a acercarse a excusas, a argumentos, a quejas, a prejuicios. Y Dios nos dice: mire, siempre hemos querido, yo siempre he querido habitar junto a ustedes. Miramos desde la creación del mundo. Dice la palabra del Señor que Él se paseaba por la creación, estaba hablando con el hombre. Miramos cómo luego en el desierto Dios manda hacer un arca para que su presencia esté en medio de ellos. Miramos cómo Dios siempre ha anhelado. Tomamos eso un bien para nosotros. Nos estorba la presencia de Dios. Nos estorba que su Santo Espíritu nos esté redarguyendo y diciendo: esto no es así. O nos gusta más cuando Él nos alienta y la conciencia nos dice: estamos haciendo bien las cosas. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 15 que Él bendecirá abundantemente su provisión, a sus pobres saciará de pan. La bendición de que cualquier necesidad Dios la suplirá. Y dice: no calmará el hambre, sino que saciará nuestras vidas de pan. Cuando yo miro estos versículos, mi bendición viene de Dios. No por mucho de lo que yo me trabaje, me canse, sude, sino que mi bendición viene de Dios. ¿Tienes falta de pan? Ella viene de Dios. Dice: los pobres serán saciados. Pero tienes también necesidad de pan espiritual. Jesucristo es el pan de vida que vino del cielo para calmar nuestra hambre espiritual, nuestra insatisfacción. ¿Sabes que hay cosas que te juzgan? ¿Sabes que hay cosas que te molestan en tu vida? Porque mi vida está estancada cuando no hago sino escarbar la tierra, buscando mi tesoro para encontrar una riqueza, cuando no sabemos que es en la obediencia a Dios y en la obediencia a su palabra entender que mi riqueza viene de Dios. Por eso este misterio la iglesia, el hombre nunca lo ha podido comprender, y por eso muchos están enfermos, muchos están cansados, fatigados, sin una visión para avanzar, porque nos estamos desgastando en nuestras fuerzas buscando la paz y buscando el bien, cuando no sabemos que la encontramos es en nuestro Dios.
Este salmo nos habla no solamente de que Dios saciará nuestra necesidad física, sino que el versículo 16 dice que asimismo vestiré de salvación. La bendición de Dios, si no hay salvación, no es completa. La bendición de Dios, donde no está la salvación, donde no nos viste de su justicia, no es completa. ¿Por qué le habla a los sacerdotes? Como mirando el principio de la autoridad. Cuando Dios bendice a un hombre de autoridad, de ahí hacia abajo bendice a un pueblo. Cuando Dios bendice a un gobernante con sabiduría, con paz, con salvación, con inteligencia, ese pueblo caminará de igual manera. Cuando Dios bendice a un padre de salvación, de paz, de justicia, ¿qué recibirá su familia? Cuando Dios bendice a un hombre, a un líder espiritual, un pastor, ¿cómo caminará su iglesia? Ahora Dios está diciendo, les bendeciré con salvación, les vestiré sus vestiduras. Pero no solamente dice de salvación, sino que y sus santos darán voces de júbilo. Bendición en nuestro corazón para alabarle, para exaltarle, para agradecerle. Como muchos dicen que Dios no necesita de nuestros cánticos. Dios no es un Dios orgulloso para que nosotros le estemos cantando, dicen muchos. Ay, hermanos, Dios tenga misericordia de ti. ¿Acaso la palabra, sus salmos y todo desde Génesis, Apocalipsis dicen que nosotros debemos declarar santo, santo, santo? Como Jesucristo cuando estaban entrando a Jerusalén decían santo, santo, santo al Hijo de David. Mi vida debe ser una vida que alaba, que exalta, que engrandece a Dios. Mi vida no porque a Él le beneficia, sino porque nos beneficia a nosotros. Su creación le alaba, el mar, la tierra, el cielo y las estrellas le alaban. Lo más pequeño que Él haya creado es muestra de su grandeza. Dice la palabra que Él traerá a nuestro corazón también ese ungüento para alabarle y exaltarle. Dice que saltaremos, que daremos voces de júbilo. Ahora, ¿cómo una iglesia enferma, cómo una iglesia, un hombre, una familia, una nación enferma podrá dar voces de júbilo? Vivir la bendición de Dios nos llevará a esto. Ahora, somos pocos bendecidos esta mañana para que impidamos que nuestras manos se levanten, para que nuestros labios se abran, para que nuestro corazón se goce. Estamos muy mal bendecidos esta mañana para que la iglesia, para que el pueblo de Dios se acerque a exaltarle. Hermanos, mi bendición viene de Dios. Y si mi bendición viene de Dios, debo tener un corazón agradecido, hinchado de gratitud. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por la vida esta mañana? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios porque nos ha preservado en medio de esta necesidad, de enfermedad, en estos tiempos económicos tan difíciles? ¿Cómo no darle gracias a Dios si Él nos ha sustentado? No solamente Él dice nos bendice con salvación, sino que el versículo 17 dice, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Como Dios dice que nos dará entendimiento, nos dará luz, nos dará claridad para comprender las cosas de la vida. Iglesia, ¿no comprendes hoy cómo estás caminando? ¿Te estás alejando más de Dios o tu vida se está acercando más a Dios? ¿Tienes discernimiento para mirarte a ti mismo, mirarnos a nosotros mismos y mirar si estamos a los pies de Cristo o estamos dándole la espalda a Cristo? Usted no necesita discernimiento para revelar cosas escondidas si primero Él nos sirve para que tu corazón sea revelado, para que tu corazón sea manifestado a ti mismo. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Por qué a manera de introducción tocamos esto? Porque entendemos que si esas cosas están en Dios, mi tesoro está escondido en Dios. Y lastimosamente es donde menos allí buscamos. Así es lastimosamente. Si estás pretendiendo bienes materiales, que la palabra nos lo avala y nos lo enseña, dice, no debe haber un afán en mi vida. No solamente dice la palabra
que nos dará luz y entendimiento, sino que habla de nuestros enemigos. Dice, a ellos los vestirá de confusión. Y dice, mas sobre nosotros florecerá su corona, su autoridad. Vemos cómo la bendición de Dios está aún para avergonzar nuestras dificultades, nuestros enemigos. La bendición es completa, según veo yo esta porción de la palabra. Pero miremos entonces en Mateo capítulo 6, versículo 19. Porque la palabra nos advierte de los tesoros de la tierra. ¿Qué es un tesoro en la tierra? Y la palabra misma nos da unas cualidades. Cuando hablamos de tesoro, estamos hablando de depósitos, donde yo acumulo todo lo que es valioso para mí. ¿Recuerda usted nuestros abuelos o nuestros campesinos? Ellos tenían en sus haciendas, en sus fincas, me contaban mis tíos y mi abuela, que había una pieza especial donde ellos acumulaban alimento no perecedero. Maíz, panela, frijol, toda esta clase de granos. Ellos no perecían. Y ese era un depósito, un tesoro para ellos. Ese era el alimento para ellos. ¿Y cómo ellos podían cambiar con otros vecinos? Tú tienes panela, yo te doy frijoles. Tú tienes arroz, yo te doy la leche para que hagamos arroz con leche. Ese era el tesoro de nuestros campesinos. Su tierra que labraban, su familia. Para nuestros abuelos, su familia, al tener descendencia, era un tesoro. Porque no solamente son cosas materiales, es un depósito donde yo acumulo lo que es valioso para mí. Ahora Dios dice, no es bueno que hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué no es bueno que hagamos tesoros en la tierra? Porque esos tesoros corren un grave peligro. Un grave peligro de ser robados, de ser devorados, de que pierdan su valor. Miremos para Venezuela. ¿Cuánto dinero no hay tirado en las calles? Perdió su valor, esa riqueza, ese papel que representaba un valor, ya hoy no tiene valor. ¿Crees que no puede ser lo mismo con nosotros? ¿Qué tal si miramos el buen nombre? Nuestros abuelos peleaban por su apellido porque su apellido era honorable. Ahora a nosotros no nos importa la honra de nuestras vidas, de nuestra familia, la honra de nuestra fe. Por eso la palabra dice, esos tesoros que se hacen en la tierra corren un peligro de ser devorados. Dice, por la polilla, por el orín. Esto es representación de insectos que devoran los cereales, los granos, la tela. Cuando tu cama está devorado por la polilla, ¿lo has vivido? Cuando el café devorado por la plaga, cuando el fruto del campo es devorado, siempre el hombre tiene que competir. Ahora, ¿por qué dice el Señor, no hagamos tesoros en la tierra? No solamente porque ellos corren un peligro, sino porque ellos se van a robar toda nuestra atención. Cuando acumulamos, tu atención está dispuesta para guardar eso que no se pierda, o para mirar cómo se multiplica, cómo engrandecemos y ensanchamos ese tesoro. Y recuerde que habíamos hablado que de Dios es que trabajemos, de Dios es que dejemos. Dice el proverbio que qué bueno es que el hombre deje descendencia a los hijos de sus hijos. Hay que dejar herencia. Hay que trabajar por el pan de cada día. Pero hay un principio. Dice la palabra entonces que esta advertencia que Dios nos hace es para que usted y yo la consideremos. Porque mi vida, mis fuerzas se van a gastar toda la vida para eso que un día se va a perder. Un día esas 5 casas, fincas, animales, propiedades que has tenido, un día tú perecerás y van a quedar ¿a quién?
quizás a tus hijos que son temerosos o no son temerosos de Dios. Dice la palabra del Señor que el impío acumula riquezas, pero Dios las dará a disfrutar a los justos. Vemos entonces el para qué vivir de esa manera. ¿Para qué vivir de esa manera si solamente podemos vivir en una casa? ¿Para qué 20 casas? A no ser de que lo tengas como negocio, como una renta. Pero luego el Señor nos demanda de eso algo. Dice la palabra entonces, nos dice, no hagamos esto, pero Dios nos dice, ¿qué debemos hacer? Ahora, hacer tesoros en el cielo. Dios dice, hay unos tesoros que nosotros debemos trabajar. Hay que invertir en las cosas del reino de los cielos. Hay que mirar y desgastarnos para sembrar en el reino de los cielos. Porque allí nos dice una verdad, porque en el reino de los cielos no hay quien robe, quien mine, quien entre, quien devore. Eso nos lleva a decir que esos tesoros que nosotros tenemos escondidos en el cielo no tienen peligro. Nadie nos lo arrebatará. Ahora, ¿no vemos la seguridad de Cristo? Hemos entendido que es sembrar en el cielo, que es atesorar en el cielo. La juventud debe aprender a atesorar en el cielo. Las familias debemos aprender a atesorar en el cielo. Dice la palabra entonces que allí nosotros tenemos la necesidad de invertir. Dice, deben hacer tesoros en el cielo, Jesús. Es porque es una necesidad del hombre. Es una necesidad del hombre. En el cielo no solamente encontraremos tesoros, dice recompensas, dice galardones, dice coronas, un nombre nuevo. En el cielo las cosas son nuevas, en el cielo las cosas son eternas, en el reino de Dios las cosas perduran. Ahora, ¿tenemos ese pensamiento del reino de Dios en nuestra vida? Muchos que se afanan en cosas en la tierra por producto del afán, de la presión, del estrés, nos producen úlceras, dolores de cabeza. Por muchos afanes, hasta muchos pierden el juicio, sus sentidos, el gusto de disfrutar lo que se debe disfrutar, por afanarnos, por vivir corriendo, apresurados. La palabra dice, no solamente hay que hacer tesoros en el cielo porque es una necesidad del hombre, sino que no tienen peligro. Pero también Lucas 12 nos dice que los tesoros allí no se agotan. Vemos como muchos hombres han tenido riquezas en la tierra, pero esas riquezas se han esfumado. Ahora, cuando miramos, Dios ha demandado al hombre unos principios, la obediencia. Pero si nosotros miramos el principio de la riqueza, déjeme decirle que cuando voy a la luz de la palabra, la riqueza es un don de Dios. Ahora, si usted sabe que la riqueza es un don de Dios, ¿por qué nos desgastamos a ser ricos? Porque si Dios no quiere que tú seas rico, nunca serás rico. Dios dice, Él nos dará bendición, nos alimentará de pan, nos sustentará, nos proveerá. Pero si Dios no quiere que tú tengas multitud de cosas, nunca lo será. Eso me lo dice la palabra. Si vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, hay una verdad. Dice la palabra, Eclesiastés 5, 19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo que muchos los han menospreciado. Un regalo que muchos lo han escondido para sí mismo. Un regalo que muchos no han querido compartir. Eso es un don de Dios. Y riquezas. Ahora, si sabemos que es de Dios, vuelvo y les digo, ¿por qué nos desgastamos perdiendo el valor de la vida, mis fuerzas, en cosas que Dios no ha querido para nosotros? ¿Dios quiere que vivamos dignamente? Sí. ¿Dios quiere que vivamos
sin afanes y necesidad? Sí. Pero veíamos el principio de que esas riquezas nos van a quitar toda la atención. No solamente habla de las riquezas, sino que si usted va a un capítulo atrás, 4 capítulos atrás, 2:24, Eclesiastés 2:24, mire Dios lo que nos dice valorar el trabajo. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre ¿en qué? En su trabajo. ¿Cómo el trabajo es una riqueza de Dios? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. No está diciendo emborráchese, está diciendo satisfacer nuestras necesidades, pero por causa del fruto de nuestro trabajo es una riqueza de Dios. Esto viene de la mano de Dios. Dice: también he visto que esto es de la mano de Dios. Eso es un don de Dios. Eso es una riqueza de Dios, nuestro trabajo. Ahora miramos cómo todo esto viene de la mano de Dios. No solamente este versículo nos habla de este texto, creo que el capítulo 6, versículo 2 nos habla. Leamos desde el versículo 1, capítulo 6 de Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Dice, hay un mal. Capítulo 6 de Eclesiastés. 6 desde el versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo, dice, y muy común entre los hombres. O sea, dice, ese mal también me toca a mí. Y dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Ahora, cuando mis tesoros me impiden disfrutar lo que es Dios, hablábamos que el trabajo es un disfrute. Tus hijos disfrutan de tu trabajo, tu esposa disfruta de tu trabajo, o el trabajo no es solamente un lugar que me quita tiempo para estar con mi familia. El trabajo es una riqueza, pero debo saber administrarla y disfrutarla. El trabajo no me puede quitar el tiempo para ir a la iglesia. El trabajo no me puede quitar el tiempo para disfrutar con mi esposa y mis hijos. El trabajo no me puede quitar el tiempo de descansar. Es cierto que es un mal que nos toca a todos. Nos fatigamos y no disfrutamos, y el trabajo se vuelve monótono y mecánico, pero no lo disfrutamos. Ahora, nos toca pedirnos a Dios: Señor, dame el trabajo, pero también dame el gozo de disfrutarlo. Ahora, hemos entendido entonces que esos tesoros que hay en la tierra tienen un peligro. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera entonces hacer tesoros en el cielo? ¿De qué manera hacer tesoros en el cielo? La palabra del Señor nos enseña entonces que Lucas 12:25 nos puede dar una muestra de esta parte. Ya sabemos que esos tesoros en el cielo no se agotan, no tienen ningún peligro, y ya sabemos que es una necesidad del hombre. Lucas 12:25 dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Cierto que cuando queremos hacer cosas y queremos que salgan, hay un afán, hay una premura? Ahora, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Hay que tener una actitud de ¿qué? De no ser ¿qué? Afanosos, de no tener preocupación. ¿Tenemos problemas en la vida? Sí, pero ellas no nos pueden robar la paz. Ellas no nos pueden llevar a la preocupación, a la enfermedad, al desespero. ¿Por qué? Porque ellas nos quitan el juicio para hacer las cosas bien. Dice, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Tenemos que tener una actitud donde no haya preocupación, ni presiones, ni afanes, de que si no es eso, yo no vivo. Es que hasta que yo no sea esto, yo no voy a ser feliz.
Hasta que yo no tenga esto, no voy a ser feliz. Los que pagan arriendo disfruten su casa. Algún día Dios le dará su casa propia, si es de Dios. Pero no te afanes. Mientras tengas salud, disfrutes. Y es algo que tenemos que hablarnos para todos. Está hablando de no podemos hacer tesoros en el cielo si hay presión y afanes y preocupaciones en nuestras vidas. Está hablando también de la actitud del versículo 31, Lucas 12:31, para buscar y hacer tesoros en el cielo, debemos saber dónde está el cielo, ¿o no? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si no sabemos dónde está el cielo, que lo representa el reino de los cielos en Jesucristo, ¿cómo vamos a depositar ahí? Cuando tú haces una cosa, dice la palabra del Señor, no es para los que los demás lo vean. Es más, recuerda cuando el Señor dice, mire, cuando tú ores, ¿qué dice? Oremos en lo secreto. Entras a tu aposento, para que el Padre que está en lo secreto te vea y dice, te recompense en público. Sabemos dónde está nuestro tesoro, dónde lo llevamos. Tenemos que saber dónde está el cielo. Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted sirve, cuando usted es generoso, usted lo hace para que Dios te anote y no el hombre. No para que el hombre te vea. Tampoco lo hacemos para buscar una recompensa de Dios. Porque en las cosas del cielo dice que todo es ¿qué? Voluntario. Porque Dios, cuando dio su vida, la dio por nosotros, se despojó, y Dios también nos demanda a nosotros, despojémonos. Qué pereza tener que obligar a la iglesia a que se congregue, que ore, que ayune, que diezme. ¿Eso acaso no debe ser voluntario? ¿Eso acaso no debe nacer de mi corazón, como un corazón que ama a Dios, que está agradecido a Dios? Por eso tenemos que buscar cómo es el reino de los cielos, cómo opera el reino de los cielos. No, yo doy para que me des el 100%. No es de esa manera y lo hemos enseñado muchas veces. Es con la actitud que hay en mi corazón. Tenemos que saber, para poder hacer tesoros en el cielo, tenemos que saber dónde está el reino de los cielos. Ahora, no solamente nos demanda que tenemos que saber dónde está el reino de los cielos, sino que el versículo 32 nos habla de que no debemos temer. ¿Por qué no debemos temer? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, mire, ¿por qué no invierte en esto? En gallinas, en vacas, en terreno, en propiedades. Y hay un temor que hay en aquellos que tienen dinero. No, porque es que hay un peligro de pronto. Ahora, ¿eso es un principio en todo? Sí. ¿Será que compro esto para producir aquello? No, pero qué temor. De pronto el tomate en aquella época está muy barato. De pronto la peste. ¿Será que invierto en vacas para que den leche? No, pero es que de pronto la sequía. ¿Usted cree que no hay temor en los inversores? ¿Usted cree que no hay temor en aquellos de los que siembran? Sí. Usted le ha preguntado a un campesino, usted tiene temor de sembrar la semilla, pero ella la siembra. Él está confiado en el cielo, en Dios, que llueva, que Dios provea. Ahora, ¿por qué nos habla de no tener temor? Porque así es el cristiano. No debemos tener temor. Ahora, temor para servir, temor para sembrar, para ayudar, temor para predicar, temor para enseñarle a alguien la palabra del Señor, temor para decir lo que Dios dijo que teníamos que decir. ¿A cuánto no les ha pasado que Dios dice, diga algo, y usted por temor dice, no lo digo porque de pronto se enoja conmigo? ¿Es cierto que eso ha pasado? ¿Cuántas veces usted no ha tenido en su corazón una palabra de corrección y de exhortación para su cónyuge, su hijo, su hermano, alguien, pero no lo dices, no quiero perder la amistad? Hay cosas que nos impiden, y el temor nos impide sembrar en el reino de los cielos. No solamente la palabra habla de temor, la palabra en Lucas 12:33 también nos habla de una verdad. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Qué tal si le decimos a este versículo, haciendo tesoros en el cielo por medio de misericordia, por medio de la generosidad en nuestro corazón?
yo veo que Dios dice, cuando somos generosos, estamos haciendo tesoros en el cielo y bolsas que nos envejecen. Ahora, generosidad no es solamente calmarle el hambre a alguien. Generosidad no es solamente ayudarle económicamente a alguien. ¿Qué es un corazón generoso? Extenderle, ayudar de su dificultad, de su debilidad. Has separado 30 minutos para orar por alguien. Has separado 30 minutos para decir, vamos a ayunar por esta necesidad. Vamos a vigilar por esta situación, por esta enfermedad, por este peligro. Un alma generosa es aquella que toma la necesidad de su prójimo consigo mismo, que comparte su dolor consigo mismo. Eso está diciendo la palabra del Señor. Cuando miramos de hacer tesoros en el cielo, estamos hablando de obras y de obras. ¿No decía el apóstol que la fe sin obras está muerta? Eso decía. Yo no puedo decir que tengo fe si no amo. Yo no puedo decir que tengo fe y amor si no le ayudo al que tiene hambre. Yo no puedo decir que tengo fe y amor si no voy al que está en el hospital, en la cárcel, el que está angustiado. Eso habla de la generosidad de nuestras vidas. Dice la palabra que de esa manera hacemos tesoros en los cielos. A veces nos escondemos nuestra mano. A veces nos escondemos nuestro consejo. A veces escondemos nuestro abrazo. Pero Dios dice que de esa manera hacemos tesoros en los cielos. ¿No recuerda, iglesia? ¿Acaso la palabra no dice que en Apocalipsis que allí hay un libro donde están anotadas todas las cosas grandes y pequeñas que todo hombre en la tierra ha hecho? Ahora, ¿nuestras cosas que están anotadas en el cielo tienen más X o tienen más vistos buenos? Por eso la palabra dice, hacer tesoros en la tierra. Haceos tesoros en la tierra es un peligro. Dios lo ha dicho. Pero hacer tesoros en el cielo es una inversión que nos da ganancias. No solamente la palabra nos habla de cómo se hace este tesoro en los cielos, sino que vamos a mirar en 1 Timoteo, capítulo 6, 17. El Señor nos fortalece por medio de Pablo esta verdad. 1 Timoteo 6, 17. Está antes de 2 de Timoteo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 de Timoteo 6, 17. Ahora usted dirá, pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no soy rico. Dice, a los ricos de este siglo, de este tiempo, de esta época, 1 Timoteo 6, 17, ¿qué le dice? Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Ahora, lo que yo tengo es ¿para qué? Para disfrutar, no para que ellas me roben la paz. Ahora, ¿tú eres rico? Di sí. Sí, nosotros somos ricos. ¿Usted tiene la salud para que la disfrutes? Entonces, ¿por qué no salimos a caminar a Pontezuela, a Hoyo Rico? Porque nos da pereza, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Y si no tuviéramos salud, ¡ay, qué bendición ir a colgarnos! ¿Hace cuánto no tenemos la experiencia de colgar un columpio en un palo? Hace mucho rato. Una experiencia que quiero volver a vivir. Espero que Dios me dé la oportunidad de pegar una llanta en un palo. Y luego que se rompa y salgamos volando. ¿Cuántos no queremos tener esa experiencia? Somos ricos en salud. Somos ricos en fe para que tengamos nuestro pensamiento conforme a Dios. En Dios todo es posible. ¿Cuántos somos ricos en generosidad? No necesitas tener millones en su bolsillo para ser generoso. Aquí lo hemos enseñado. Ahora, dice para que nosotros las disfrutemos. Las riquezas es para que nosotros disfrutemos. Ahora, ¿tú disfrutas los tesoros que están haciendo en el cielo? A eso le llevamos. ¿Tú disfrutas cantarle a Dios?
Tú disfrutas el servirle a Dios. Tú disfrutas congregarte. Hermanos, es una riqueza que usted y yo estemos acá. ¿Sabe que un pastor nos pedía oración en estos días? Pastor, oren, su familia, porque viajaba a un lugar muy peligroso. Allí no hay iglesias cristianas. Y ellos se fueron desde esta semana iniciando a ayunar, a clamar, para que hoy puedan tener una campaña. Ahora, nosotros en la semana no hacemos esto acá porque usted cuando quiera viene. En esos lugares no, porque allá hay fuerzas de las tinieblas que impiden que la gente en el evangelio crea. Y nos decía ese pastor, oren para que cuando llegamos a hacer la campaña haya gente que conozca el evangelio y se arrepientan. ¿Tú disfrutas el congregarte en este lugar? Cuando dices qué bueno que sea el viernes, en la mañana, el domingo para congregarme, escuchar la palabra. También la alabanza. Nuestros jóvenes que nos sirven. ¿Oras usted disfruta que estos pequeñitos estén sirviendo? Que tu hijo pueda estar, que tú como varón, como mujer pueda estar, ¿lo disfrutas? No, porque a veces se vuelve una imagen más del panorama, ya es algo normal, pero no lo disfrutamos. Dice la palabra, todo esto hace parte de nuestras riquezas. Termina diciendo que no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El versículo 18 dice, que hagan bien. Vemos cómo los tesoros en el cielo nos lleva a hacer buenas obras siempre. Dice, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Ahora, para hacer buenas obras, ¿tú necesitas ser rico? No, dice la palabra entonces, dadivosos y generosos. Eso habla el Señor en este tiempo. Y mire lo que dice el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, eso hace parte que en mi futuro hay algo. Eso que yo he hecho algún día tendrá recompensa. Sea en la tierra o sea en el cielo. Dice, atesorando para lo porvenir. Esas obras son fundamento para mi galardón, para mi recompensa. Ahora, es cierto que nos falta invertir más en el cielo, porque cuando Dios ve una iglesia, un hombre, una familia que está dedicado a eso, entonces Dios abre sus manos para traer paz, salvación, sanidad. ¿De qué manera estamos? ¿Estamos desgastando nuestras fuerzas para Dios o para este lugar que un día perecerá por el fuego, dice la palabra? Dice entonces un punto, y es el último, cuando Mateo nos habla a nosotros en el 6:19 de que no hagamos tesoros en la tierra sino en el cielo. Dice, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Mire cómo hay una relación de mi vida con lo que yo quiero. Ahora, mis tesoros, mis bienes, mi fama, mi honra, lo que sea, no puede gobernar mi corazón. Es mi corazón que está por encima de todas esas cosas. Por eso Dios no tiene problema con darle a alguien riquezas para disfrutarlas cuando tiene un corazón conforme a su voluntad. Ahora, ¿tenemos un corazón por encima de nuestros tesoros? Debe ser esa tarea. Esa debe ser, porque la palabra dice que también hay un tesoro. Cuando le hablaba a los fariseos, mire, cuando los fariseos le decían al Señor Jesucristo, usted hace milagros y expulsa demonios por medio de Belcebú. Y él decía, no, mire, un reino dividido no puede estar contra sí. Y él les decía, mire, ustedes hablan de la ley y ni siquiera eso hablan. Están llenos de mentira, de odio, porque decía, de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Dice, de lo bueno, del tesoro que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca, pero de lo malo que hay en nuestro corazón, también sale cosas perversas. ¿Por qué hablamos
de que el corazón debe ser parte fundamental para hacer tesoros en el cielo, porque habla de nuestra actitud. ¿Tienes un celo enfermo por ser rico, ser reconocido? ¿Tenemos un celo enfermo por ser exaltados? No. Por lo único que la iglesia necesita ser exaltada es por Dios, porque eso dice la palabra. Por lo único que tú necesitas ser exaltado como padre de familia es por Dios. Y vendrán por tus hijos y por tu esposa la honra. Y eso nos dice la palabra. Si tú eres un buen trabajador, Dios te exaltará, pero vendrá ese reconocimiento por medio de tu patrón, no, de Dios. Solamente mi corazón está dispuesto a recibir lo que viene de Dios. No recibamos, hermano, nada de lo que el mundo nos ofrece, porque lo que el mundo ofrece es enfermo, es corrupto, no sirve para nada. Por eso la palabra nos enseña que estos tesoros que hay en el cielo es una prioridad que usted y yo desde hoy necesitamos y debemos aprender a invertir. Ahora, ¿tus lágrimas son tesoros en el cielo? Sí. ¿Recuerda que una vez mi esposa predicó sobre la redoma? El Señor nunca olvida, pero cuando tú lloras por algo justo. Ahora, ¿tus oraciones son un tesoro en el cielo? Sí. Porque la palabra dice que Él se alegra de nuestras oraciones que suben como incienso, como olor fragante. ¿Tus oraciones son tesoro en el cielo? ¿Tu voz se escucha en el cielo? ¿La conocen? ¿O solamente cuando necesitas algo, entonces allá Dios está diciendo, ¿quién es este que me está hablando? No lo escucho mucho. Pero cuando Dios está esperando cada día nuestra oración como el cántico de las aves, y cada mañana el ave canta. Esa es nuestra oración, entonces Dios se inclina a escuchar. Esta es la voz de mi iglesia. Dios conoce esos tesoros para levantar el cielo. Yo le animo, iglesia, que invirtamos. Hay que dar al pobre, hay que sembrar, hay que ofrendar, hay que dar consuelo. Esos tesoros, Dios dice que nunca. Dios le decía a sus discípulos, mire, cuando les enseñaba la referencia de que debían ser como niños, y decía, cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre a estos pequeñitos, nunca dejarán de tener recompensa. Tú haces por cuidar, tú siembras por cuidar, tú siembras para que la iglesia, para que los hermanos puedan ser sustentados, tú sirves para que la iglesia pueda crecer. Hermanos, Dios está diciendo, antes que los tesoros debes tener un corazón que sepa y que esté dispuesto a recibirlos, a disfrutarlos, porque todo esto viene de Dios. ¿Qué tal si ponemos esta mañana, esta tarde, y le decimos al Dios de la gloria que nos ayude, que nos sustente? ¿Qué tal si le dice, Señor, mi vida está escondida en ti? Señor, mi vida está escondida en ti. ¿Cuánto te necesitamos, Padre de la gloria? Señor, quisiéramos conocer este misterio. Cómo el mundo dice que debemos ser ricos, cómo el mundo dice que debemos ser prósperos, cómo el mundo dice que debemos ser exitosos, pero tú dices, no, atesores, acumulan el cielo. Señor, ayúdanos a tener ese principio en nuestro corazón. Ayúdanos a atesorar nuestra vida y nuestras fuerzas para gastarla en ti. Señor, yo te pido que des salud a tu iglesia, a mis hermanos que están en sus negocios, en sus empresas, para que les guardes, para que ellos tengan días prósperos para predicar tu palabra y dar testimonio de ti. Señor, te pido que aún en la enfermedad, Señor, mi vida esté testificando de ti. Señor, oramos para que nos ayudes a disfrutar el trabajo, a disfrutar mi familia, en todas las cosas. Oramos para que me ayudes, Señor, a reposar en tu riqueza, en tu abundancia. Señor, si hay alguna escasez, hay alguna necesidad en este tiempo en alguno de mis hermanos, Señor, háznoslo saber para bendecirles. Ayúdanos a poner en actividad nuestra generosidad y misericordia, pero que ninguno, Señor,
tenga necesidad de pan, Señor, provee el pan para los que esta semana le necesitan. El pan físico, pero también el pan espiritual, Señor. Jesucristo que desciende de los cielos. Oramos, Señor, para que proveas, Dios de la gloria, en este tiempo, Dios mío, la paz. Que no haya afanes en mi vida, sino que mi vida esté planificada en Cristo. Señor, que no haya temor para hacer, para decir, para sembrar, sino que haya valentía y esfuerzo para caminar como tú dijiste. Señor, ayúdanos a conocer tu reino, cómo se siembra en tu reino, Señor, para ser ricos en fe, para que nuestra riqueza, Señor, sea engrandecida en el cielo, que mi nombre sea conocido en el cielo. Esa es nuestra riqueza para cuando tú nos llames. Señor, esta tarde estamos en tus manos. Permítenos disfrutar este resto de tarde en nuestra familia. Permítenos disfrutar esta semana que viene en nuestro trabajo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.